Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, y que seguramente ha captado la atención de muchos de ustedes, especialmente si son fans de las teleseries turcas y de sus carismáticos protagonistas. Si hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, esa pareja que conquistó corazones en Senkalkapm, y que, fuera de las cámaras, también pareció construir una relación sólida y llena de química. Pero como suele ocurrir en este tipo de historias, las aguas a veces se agitan, y es precisamente sobre esas agitaciones que vamos a conversar hoy. El título de este vídeo, como habrán visto, es bastante directo: Hande Erçel y Kerem Bürsin, rumores de infidelidad sacuden su relación. Y vamos a ser honestos, el mundo del espectáculo es un hervidero de rumores, chismes y especulaciones, y cuando se trata de parejas tan queridas y seguidas como Hande y Kerem, cualquier pequeño indicio, cualquier sombra de duda, se magnifica y se convierte en noticia. Hoy nuestro objetivo no es sembrar discordia ni confirmar nada categóricamente, sino más bien desgranar lo que ha estado circulando, analizar las diferentes versiones, y tratar de entender qué hay detrás de estas, a veces, dolorosas especulaciones. Queremos ofrecerles una perspectiva equilibrada, basándonos en la información que ha llegado a nuestros oídos, sin olvidar que al final del día, ellos también son personas con sus propias vidas privadas. Y antes de que nos adentremos en este fascinante, aunque a veces delicado, tema, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle al botón de suscripción y activar la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde exploramos a fondo el mundo del cine, la televisión y, por supuesto, las personalidades que más nos interesan. No sean tímidos, denle clic y únanse a nuestra comunidad. Así que remontémonos un poco en el tiempo. Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron en una de las parejas más icónicas de Turquía, y su fama trascendió fronteras gracias al éxito arrollador de la serie Senkalkapm, o Love is in the Air, como se le conoció internacionalmente. La química entre Eda y Serkan, sus personajes, era palpable y esa chispa traspasó la pantalla, haciendo que los fans soñaran con que esa magia continuara en la vida real. Y para alegría de muchos, así pareció ser. Durante un tiempo su relación fue un cuento de hadas moderno. Compartían momentos en redes sociales, se apoyaban mutuamente en sus proyectos y parecían ser la pareja perfecta. Las fotos juntos, las declaraciones de amor, todo contribuía a construir esa imagen de cuento de hadas que el público adoraba. Parecían ser el reflejo perfecto de sus personajes en la vida real, con esa espontaneidad, ese romanticismo y esa complicidad que tanto nos gusta ver. Sin embargo, el cuento de hadas, como muchas veces sucede, empezó a presentar algunas grietas, o al menos eso es lo que se ha rumoreado. Hace un tiempo comenzaron a circular con fuerza los rumores de una posible separación. Al principio fueron solo susurros, comentarios en foros y redes sociales, pero poco a poco, la intensidad de estas especulaciones fue aumentando. Los fans empezaron a notar la ausencia de fotos juntos, la falta de interacciones públicas, y esa distancia que antes no existía. Y ahí es donde entran los rumores de infidelidad. Según algunas fuentes, que como siempre debemos tomar con pinzas, la supuesta infidelidad no provino de Kerem, sino de Hande. Se empezó a hablar de un posible acercamiento de Hande con otro hombre, un empresario adinerado, y se especuló que esto habría sido el detonante de la ruptura con Kerem. Estos rumores, por supuesto, fueron como gasolina para el fuego en las redes sociales. Los fans se dividieron, algunos defendiendo a Hande, otros lamentando la supuesta traición, y otros simplemente especulando sin cesar. Por otro lado, también han existido versiones que apuntan a que fue Kerem quien pudo haber tenido algún desliz. El mundo del espectáculo es un caldo de cultivo para este tipo de rumores, y cuando una pareja es tan mediática, cualquier aparición pública, cualquier gesto puede ser malinterpretado o magnificado. Se mencionaron algunas compañeras de trabajo, algunas salidas, y aunque nunca hubo pruebas contundentes, la sombra de la duda empezó a planear sobre la relación. Es importante recalcar que hasta la fecha, ni Hande ni Kerem han confirmado oficialmente estas acusaciones de infidelidad. Lo que sí confirmaron en su momento fue su ruptura. Ambos emitieron comunicados, de manera separada, en los que expresaban su cariño y respeto mutuo, pero confirmaban que su camino juntos había llegado a su fin. Estos comunicados, si bien cerraron la puerta a las especulaciones sobre la continuación de su relación, abrieron otras sobre los motivos reales de la separación.
Y es ahí donde los rumores de infidelidad cobran una nueva dimensión. ¿Podrían estos rumores ser la causa real de su ruptura? Es una pregunta difícil de responder con certeza. A veces las relaciones terminan por motivos más complejos y personales, que no necesariamente implican una infidelidad. El estrés de la fama, las agendas apretadas, las diferencias personales, o simplemente el desgaste natural de una relación, pueden ser suficientes para tomar caminos separados. Sin embargo, en el caso de una pareja tan expuesta al escrutinio público, los rumores de infidelidad tienen un impacto mucho mayor y, lamentablemente, tienden a ser los más jugosos y los que más se propagan. Hemos visto cómo los medios de comunicación turcos, y también internacionales, han intentado dar caza a la verdad. Han publicado supuestas declaraciones de amigos cercanos, han analizado cada movimiento de los actores, y han tratado de conectar los puntos para armar el rompecabezas de su separación. Sin embargo, la información ha sido contradictoria y a menudo especulativa. Lo que sí es cierto es que tras la ruptura, ambos han mantenido un perfil relativamente discreto en cuanto a sus relaciones personales, al menos públicamente. Hande Erçel ha continuado enfocada en su carrera, y la hemos visto en nuevos proyectos, siempre irradiando profesionalismo y elegancia. Su vida personal, una vez que salió a la luz la ruptura, se ha mantenido en un plano más privado. Por su parte, Kerem Bürsin también ha estado activo en el mundo del cine y la televisión, y su vida privada, aunque siempre objeto de interés, se ha manejado con cierta reserva. Pero volvamos a los rumores de infidelidad. ¿Qué tan creíbles son? En el mundo del espectáculo, todo es posible, pero también es cierto que muchas veces se crean historias para generar interés y clics. Es fácil lanzar una acusación, pero mucho más difícil probarla. Y en este caso, la falta de pruebas concretas hace que estos rumores sean, en gran medida, especulaciones. Podríamos analizar algunas de las fuentes que han alimentado estos rumores. A menudo se trata de informaciones provenientes de cuentas anónimas en redes sociales, de supuestos amigos que hablan bajo el anonimato, o de medios de comunicación que prefieren la noticia sensacionalista a la verificación exhaustiva. Es importante ser críticos con la información que consumimos y no dar por sentado todo lo que leemos. Sin embargo, tampoco podemos descartar por completo la posibilidad. Las relaciones, especialmente en el ojo público, son un campo de batalla complejo. La presión, la distancia, las tentaciones, todo puede jugar un papel. Y es posible que en medio de las presiones de sus carreras y la exposición constante, algo haya sucedido que haya erosionado la confianza y llevado a la ruptura. Lo que sí queda claro es el impacto que estos rumores tienen en la imagen de los actores y en la percepción del público. Cuando se habla de infidelidad, se genera un juicio moral, se estigmatiza, y se olvida que, detrás de las figuras públicas, hay personas que experimentan emociones, cometen errores y también sufren. Es interesante ver cómo la narrativa alrededor de su ruptura ha ido evolucionando. Al principio eran solo rumores de separación, pero la infidelidad añadió un componente de drama y conflicto que cautivó aún más a los medios y a los fans. Es como si la historia necesitara un villano o una causa dramática para ser más interesante. Ahora pensemos en la perspectiva de los fans. Muchos se sintieron decepcionados al saber de la ruptura, y aún más cuando empezaron a circular estos rumores de infidelidad. Era como si su cuento de hadas se hubiera derrumbado. La idealización de las parejas famosas es algo muy común, y cuando esa imagen se quiebra, puede generar una sensación de pérdida o decepción. Pero debemos recordar que su relación, incluso si terminó, fue importante para muchos. Nos brindó momentos de alegría, nos hizo soñar, y nos mostró una conexión que, al menos en su momento, parecía genuina. Y para ellos, sin duda, fue una etapa significativa en sus vidas. La pregunta que muchos se hacen es, ¿volvieran a estar juntos? En este momento, las señales apuntan a que no. Ambos parecen haber seguido adelante con sus vidas, y aunque la amistad y el respeto puedan persistir, una reconciliación romántica parece poco probable, al menos por ahora. Y honestamente creo que es lo mejor. Cada uno ha tenido la oportunidad de sanar, de crecer, y de seguir adelante en sus respectivos caminos. Lo que sí es importante destacar es la profesionalidad con la que han manejado, en general, esta situación. A pesar de los rumores y las especulaciones, han mantenido una actitud respetuosa y madura. Y eso es algo que, como seguidores, debemos valorar. En resumen, los rumores de infidelidad han sido un capítulo más en la compleja historia de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si bien estos rumores han añadido
Un tinte de drama y conflicto a su ruptura. Es importante recordar que hasta el momento, no hay pruebas concretas que los confirmen. Lo que sí sabemos es que su relación terminó, y que ambos han seguido adelante con sus carreras y sus vidas. Hemos desgranado las diferentes versiones, hemos analizado el impacto de estos rumores en el mundo del entretenimiento y en la percepción del público, y hemos recordado que, detrás de las figuras públicas, hay personas con sus propias complejidades. La vida privada de los famosos es un tema que siempre generará interés, pero es fundamental abordarla con respeto y con una dosis de escepticismo saludable. Espero que este vídeo les haya resultado intrigante y les haya ofrecido una perspectiva más clara sobre esta situación. Sabemos que son un público muy participativo, así que me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que los rumores de infidelidad son ciertos? ¿Cómo creen que han manejado la situación? Déjenme sus pensamientos y reflexiones en la sección de comentarios. Me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y antes de despedirme, como siempre, un pequeño recordatorio: si disfrutaron de este contenido y quieren seguir apoyando nuestro canal, les agradecería enormemente si le dan un gran me gusta a este vídeo. Compartan también con sus amigos, familiares o en sus redes sociales si creen que les puede interesar. Y si aún no se han suscrito, ¿qué esperan? Únanse a nuestra comunidad, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Muchas gracias por acompañarme hoy. Ha sido un placer conversar con ustedes. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Hasta la próxima.